México vuelve a colocarse en el centro de una ofensiva federal contra el crimen organizado. La mañana del 19 de diciembre de 2025, el gobierno de México confirmó un golpe estratégico contra una de las estructuras criminales más violentas y expansivas del país. A través de un comunicado difundido en redes sociales, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC, informó que fuerzas federales llevaron a cabo 2 operaciones coordinadas, una de ellas culminando con la captura de un alto mando del cártel Jalisco Nueva Generación, considerado pieza clave dentro de su aparato armado y operativo. El funcionario detalló que, como resultado de estas acciones, fue detenido en el estado de Jalisco Armando N., de 46 años de edad, conocido dentro de la organización criminal con el alias de Delta 1. De acuerdo con la información oficial, el sujeto se desempeñaba como comandante de sicarios del CJNG, uno de los grupos delictivos con mayor presencia territorial y capacidad violenta en México. La detención no fue un hecho menor. Las autoridades federales identifican a Delta 1 como un operador de alto nivel, directamente relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, delitos que lo colocaron desde hace años en el radar de las corporaciones de seguridad nacionales. Según lo expuesto por García Harfuch, Armando N. no solo coordinaba acciones armadas, sino que también encabezaba células dedicadas al levantamiento de personas, víctimas que posteriormente eran trasladadas a casas de seguridad, donde eran sometidas a tortura y, en numerosos casos, privadas de la vida. Este patrón delictivo lo posiciona como uno de los perfiles más violentos dentro de la estructura operativa del CJNG. Una captura estratégica en Zapopan. La aprehensión se llevó a cabo en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde fuerzas federales ejecutaron una orden de reaprehensión contra Armando N. El despliegue fue resultado de labores de inteligencia previas, seguimiento operativo y coordinación interinstitucional, elementos que permitieron ubicar y asegurar al presunto criminal sin que se reportaran enfrentamientos durante el operativo. Si quieres entender lo que realmente ocurre en el país, suscríbete a Fuerza México, activa la campana y acompáñanos en este recorrido informativo por las noticias que están marcando el rumbo de México. Las autoridades confirmaron que Delta 1 era el líder de un grupo criminal identificado como los Deltas, una célula armada bajo las órdenes directas del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta facción operaba principalmente en diversos municipios del estado de Jalisco, donde sus integrantes eran considerados altamente violentos, con antecedentes en ejecuciones, secuestros y extorsiones sistemáticas. La relevancia de esta captura se amplía al conocerse su vínculo directo con la cúpula del CJNG. Armando N. es señalado como uno de los principales operadores y hombre de confianza de Juan Carlos, alias J3, identificado como hijastro de Nemesio Osegueda Cervantes, conocido como El Mencho, líder máximo de la organización criminal. Este nexo lo colocaba en una posición privilegiada dentro del cártel, con acceso a información sensible, rutas de operación y decisiones estratégicas relacionadas con la expansión territorial del grupo. Expansión criminal hacia Michoacán. De acuerdo con los reportes oficiales, Delta 1 también era responsable de coordinar la expansión del CJNG en el estado de Michoacán, una región marcada por disputas entre organizaciones criminales y altos niveles de violencia. Las investigaciones señalan que dicha expansión se habría dado bajo una presunta alianza con el llamado Cártel de los Bayagres, grupo con fuerte presencia en la entidad. Esta relación habría permitido al CJNG fortalecer su control territorial, ampliar corredores de tráfico y consolidar operaciones ilícitas en una zona estratégica del occidente del país. La figura de Armando N. fungía como enlace operativo, facilitando la coordinación entre células armadas y asegurando la continuidad de actividades criminales en la región. Operaciones desde el interior de un penal. Uno de los elementos que más llamó la atención de las autoridades es que Armando N. también es señalado como responsable de coordinar actividades delictivas desde el interior del reclusorio preventivo de Puente Grande, en Jalisco. Según la información oficial, mantenía control sobre un grupo de internos, a quienes utilizaba para organizar la venta de drogas y ejecutar extorsiones, aún encontrándose privados de la libertad. Este dato refuerza el nivel de influencia y control que el detenido ejercía, evidenciando la capacidad de operación criminal incluso desde centros penitenciarios, una problemática persistente en el sistema de seguridad nacional. La célula bajo su mando no solo operaba en libertad, sino que mantenía estructuras paralelas de mando, capaces de sostener el flujo de recursos económicos y actividades ilícitas del CJNG, consolidando su presencia en múltiples frentes. Un golpe al aparato armado del CJNG. La SSPC destacó que los integrantes de los Deltas son considerados generadores de violencia, responsables de múltiples eventos delictivos que han afectado directamente a la población civil. Su captura representa un golpe directo al brazo armado del CJNG, debilitando su capacidad de reacción y coordinación en la región.
Las autoridades subrayaron que este tipo de operaciones forman parte de una estrategia federal para desarticular las estructuras de mando, atacar los liderazgos intermedios y reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales más peligrosas del país. De manera paralela a la detención de Armando N. en Jalisco, el gobierno federal informó sobre una segunda acción relevante, esta vez en el estado de Durango, donde fuerzas federales lograron desmantelar un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El aseguramiento del laboratorio representa un nuevo golpe a la cadena de producción y distribución de narcóticos, especialmente aquellos destinados al mercado internacional. En el sitio, las autoridades localizaron y aseguraron reactores, destiladores, maquinaria especializada, utensilios industriales, sustancias químicas y diversa documentación relacionada con actividades financieras ilícitas. Estos elementos confirman que el inmueble funcionaba como un centro de producción a gran escala, diseñado para la elaboración de drogas sintéticas, las cuales posteriormente serían distribuidas a través de redes criminales dentro y fuera del país. El impacto del aseguramiento. La destrucción de este laboratorio no solo representa una afectación económica para las organizaciones criminales, sino también un impacto directo en su capacidad logística. Las drogas sintéticas se han convertido en uno de los negocios más lucrativos del narcotráfico, debido a su bajo costo de producción y alto valor en mercados como el estadounidense. Al asegurar la infraestructura, las autoridades interrumpen el flujo de sustancias ilícitas y envían un mensaje claro sobre el alcance de las operaciones federales, que no se limitan a capturas individuales, sino que buscan atacar toda la cadena criminal, desde la producción hasta la distribución. Coordinación interinstitucional. Ambas acciones fueron resultado de operativos conjuntos, en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa, la Fiscalía General de la República, FGR, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC. Esta coordinación permitió ejecutar acciones simultáneas en distintos estados del país, reforzando la estrategia de combate frontal contra el crimen organizado. Las autoridades destacaron que el trabajo de inteligencia, análisis financiero y seguimiento operativo fue clave para lograr estos resultados, subrayando la importancia de la colaboración entre instituciones para enfrentar estructuras criminales complejas y altamente violentas. Un mensaje en medio de la violencia nacional. Las detenciones y aseguramientos ocurren en un contexto marcado por la persistente violencia ligada al narcotráfico, particularmente en regiones donde el CJNG mantiene presencia activa. La captura de Delta 1 y el desmantelamiento del laboratorio clandestino son presentados por el gobierno como avances significativos dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. Aunque las autoridades reconocen que el desafío es amplio y complejo, sostienen que estas acciones contribuyen a debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales y a reducir su margen de maniobra. La detención de Armando N., alias Delta 1, y el aseguramiento del laboratorio en Durango reflejan el alcance de las operaciones federales y la intención de golpear tanto a los líderes operativos como a las infraestructuras financieras y logísticas del crimen organizado. Mientras las investigaciones continúan y el detenido queda a disposición de las autoridades correspondientes, el gobierno federal insiste en que estos operativos forman parte de una ofensiva sostenida para recuperar el control territorial y reducir los niveles de violencia en el país. La lucha contra el crimen organizado sigue abierta, y cada operación representa un capítulo más en un escenario donde la seguridad nacional continúa siendo uno de los mayores retos para México. ¡Pura gente del señor Mencho! 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 ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura Grupo Elite! ¡Arriba el señor de los gallos! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Gente del señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Puro Grupo Elite! ¡Puro Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Y pura gente del señor ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Grupo Elite!
¡Señor Mencho! Aquí andamos echándole ganas. ¡Ánimo! ¡Puro grupo Elite, señores! ¡Pura gente de Mencho, señores! ¡Pura gente de Mencho, señores!